No soy creador, link original en la descripción. Ronin, capítulo 29. Tenía que haber una manera de usar la espada para moverse rápidamente. Para eso era la teletransportación. Podía usarlo para atravesar superficies, pero mi gorilla quería hacer lo habitual en el que saltas a un portal y terminas a kilómetros de distancia. Corrió a través de las alcantarillas a toda velocidad, ahora un territorio tan familiar como la palma de su propia mano. El olor, la falta de luz, se estaba adaptando a todo. Tomó las esquinas corriendo y pateando las paredes, saltó sobre las aguas residuales como una rana y nunca dejó de moverse. Fue un poco incómodo con su bolsa y la espada gigante, pero pronto podría reducir la velocidad. Empezó a escuchar en busca de un lugar tranquilo para salir a la superficie. ¿Qué era ese sonido que venía de la pared? ¿Y por qué de repente todo se sintió más siniestro? Ronin se empujó de la pared cuestionable, apoyándose en una esquina por un momento. No se paró en el suelo en caso de que algo saliera mal allí. Se tomaría un minuto para reorientarse, la pared explotó y algo se movió más allá de las tuberías rotas. Un hombre en lo que parecía un traje mecánico, pero en realidad era parte de su cuerpo si mi gorilla recordaba correctamente. Oh. No, fueron sus dedos, el traje mecánico era un traje mecánico real. Este hombre debería ser Power Loader, profesor de curso de apoyo, y ni a mi gorilla ni a Ronin les gustaban las implicaciones que traía su presencia aquí. No veo el objetivo, cambio, tienes que decir sobre medianoche, de lo contrario, no sé si has terminado de hablar o solo estás tomando un respiro. Dios, es malo aquí. Oh, sobre. Miró a su alrededor, murmurando. ¿Alguien más tiene algo? Hola Ronin. La voz era lo suficientemente fuerte como para que Ronin pudiera oírla desde su escondite. Por favor, disfruta este pequeño juego del gato y el ratón. No quisiera que robe secretos o a tan fácil, ¿verdad? Power Loader bajó el volumen, frotándose la oreja. Pensé que solo estábamos persiguiendo a un justiciero. ¿Qué robó? ¿Horarios? ¿Información clasificada? Ronin no pudo escuchar su respuesta, pero en realidad no necesitaba hacerlo. Power Loader pisoteó su pie. ¿Él hizo qué? Mick no tendrá oportunidad de atrapar a este tipo. No se quedó para ver qué significaba eso. Se alejó corriendo, arrastrándose por el techo como una cucaracha alejándose del furioso héroe. Si había más héroes, no quería estar aquí más tiempo del necesario. Simplemente parecían ser 3 héroes. Medianoche, Aizawa y Power Loader. Power Loader se había agregado presumiblemente porque podía moverse tan fácilmente a través de las alcantarillas. Mi gorilla realmente solo tenía que ser cauteloso con el Aseread. Mick estaba, irónicamente, demasiado cansada para ser una amenaza y demasiado disgustada para usar adecuadamente su peculiaridad. Power Loader no podía ver una porquería y había estado a centímetros de Ronin demasiadas veces para su comodidad. Pero el problema era el Aseread. Ese tipo parecía que nunca descansó un día en su vida. Peor aún, mi gorilla aún no había reabastecido arena. En verdad, ese fue el factor decisivo. Los demás lo obligarían a quedarse quieto, pero él siempre tenía que esconderse de Aizawa. Si 2 de los héroes se encontraban mientras Ronin estaba cerca, podría ser regateado. En cambio, usó su conocimiento de trucos para hacer algunos cálculos rápidos. Power Loader solo podía ser tan imprudente porque era de su propiedad. Cuando salieran de él, estaría mucho menos ansioso por romper paredes. Por lo tanto, todo lo que tenía que hacer era salir de la propiedad, y mi gorilla estaba seguro de que tenía una forma de que no lo hicieran. Los pinchazos pretenciosos. Él solo está jodiendo con nosotros. Mick encajaba bastante bien en la alcantarilla porque se veía como una mancha. Según sus estándares, de todos modos. Nadie aquí pero nosotros. Me gustaría discutir, pero es algo que él haría. Aizawa gimió, recuerda la primera persecución inútil a la que Nezu los envió para mantenerlos alerta. Habían pasado horas en ese bosque. En un día de examen, Power Loader se levantó y se fue y regresó sin el traje mecánico, y todavía estaban en marcha. No sé, el vídeo es algo que se le ocurriría. ¿Orinaste en su café o algo así, Mick? No. Ella resopló, pisando fuerte. Me ha tenido persiguiendo vigilantes durante casi un año, y todo lo que he encontrado es un grupo de perdedores, un psicópata y 2 sicarios que fingen ser héroes. Todo lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí hasta que Nezu nos diga que terminemos. Aizawa estaba pensando seriamente en intentar tomar una siesta aquí. Había otros 2 profesionales, tenían esto. Entramos de más abajo, y no había nadie allí.
Esta es la única salida que aún está abierta, así que tienen que pasar. ¿Qué carajo es eso? Todos escucharon algo. Pasos, bueno, pasos era una palabra pequeña. Sonaba como si alguien estuviera corriendo hacia ellos sin tener en cuenta los espacios cerrados. ¿Sabes? No recuerdo haber visto lo grande que era ese justiciero en el vídeo. Nick vacilante dirigió su linterna hacia el ruido. Parecía vacío, excepto por el eco de pasos que corrían acercándose gradualmente. Entonces, justo cuando se hubiera vuelto visible, se detuvo. Aizawa, deberías echarle un vistazo. ¿Por qué yo? Este es tu proyecto, ve a supervisarlo. También es tu último día. Medianoche resopló. Vamos, es mi último día, así que trátame. Hazlo tú. Nadie notó la gran forma que se movía a través de las aguas residuales entre ellos mientras discutían. Midoriya gimió internamente, sabiendo que esto costaría otros 5.000 yenes para limpiar. Ese lugar donde limpió su uniforme podría haber sido bueno para guardar secretos, pero eran una estafa. Tenía que palpar la pared, húmeda y viscosa como estaba, para encontrar una salida antes de quedarse sin aliento. Al menos toda su basura era resistente al agua esta vez, de lo contrario, su espada podría haberlo electrocutado. Al menos todavía podría activarlo probablemente ya que el voltaje era muy bajo. Se deslizó hacia arriba, sacudiendo la cabeza mientras se deslizaba desde las aguas residuales hacia un lado, sacudiéndose todo lo que podía. Iba a darse un chapuzón en un río antes de volver a casa. Ahora, siguió su camino, volviendo a la salida del callejón más cercano y saliendo. Aquí está la esperanza de que cualquier imbécil que haya hecho su nuevo casco lo haga hermético. Bueno, ustedes lo extrañaron. Los tres podían escuchar la risa de Nezu desde su lado y no era divertido. Todos estaban de mal humor, pero iba a empeorar. Pero, hay un crimen en el área, y si pudieras ir a ayudar a algunas personas, sería fantástico, y cuando regreses te mostraremos las imágenes. Adiós. Nick estaba haciendo todo lo posible para aplastar el comunicador, pero le faltaba el músculo. Power Loader se habría frotado la cara, pero estaba bastante seguro de que tenía algo en las manos por cavar en las alcantarillas. Aizawa solo miró la información y trató de terminar con esta pérdida de tiempo lo más rápido posible. Sigue, iremos a la salida más cercana. Aizawa los condujo de regreso por donde vinieron, a una de las salidas de las alcantarillas. Entraremos desde un callejón para que no nos vean venir. Power Loader, no serás de mucha ayuda, así que solo llama a los civiles. Voy a ir a una azotea y desactivar las peculiaridades, y llegaron a la rejilla justo cuando Ronin terminaba de salir de las aguas residuales, sacudiéndose los brazos y comenzando a subir por la misma escalera que querían. Disminuyó la velocidad, su cabeza girando como la manecilla de un reloj. Se miraron el uno al otro por un momento. Se preguntó por qué ya habían dejado sus posiciones cuando aún deberían haber estado buscándolo. Se preguntaban si Dios les estaba dando una segunda oportunidad. En verdad, Human Kirk Balance le salvó el culo. Si él no hubiera sido el primero en comenzar a moverse de nuevo, podrían haberlo atrapado. Salió disparado hacia arriba mientras aún sostenía su espada en una mano, una hazaña impresionante según él. Exclamación de cierre. Los tres le gritaron y cargaron mientras levantaba los pies, empujando la rejilla de la alcantarilla y preparándose para salir, directo a una situación armada. Algunos villanos, algunos rehenes y algunos policías. Podría usar la confusión para escapar. Los héroes tenían razón allí, y legalmente tenían que cambiar al objetivo de mayor prioridad. Es por eso que los delincuentes de poca monta llegaron tan lejos que los héroes se vieron obligados a pasarlos por alto en favor de delitos mayores. Miró la escalera de incendios. Olía a porquería, no estaba preparado para esto, y si lo hacía aquí tendría que demostrar su poder. ¿Realmente importaba si alguien más podía hacerlo? Maldición. La policía llegó hace 2 minutos. Los delincuentes estaban en la calle, pero su potencia de fuego había funcionado bastante bien hasta el momento. El problema era que estaban a 2 cuadras de Uai y los héroes eventualmente llegarían. Entonces, tomaron rehenes. Ahora la policía estaba esperando para obtener refuerzos mientras los villanos intentaban arreglar las cosas lo más rápido posible. Nadie estaba muerto. Aún. Y en 10 segundos eso estaba a punto de cambiar. El brazo del arma presionó la cabeza del anciano. Estaba diciendo algo, pero el miedo lo convirtió en un galimatías. No te ofendas, esto no es personal. Piensa en ello como si nos estuvieras ayudando. Algo silbó en el aire y se oyó un disparo. Todo el brazo se había movido, con una larga aguja de metal incrustada en él.
Los 7, jodidos 7. ¿Qué es esta idiotez? Los criminales se volvieron hacia la cosa que parecía una tela negra que fluía. Se suponía que debían intercambiarse palabras, pero en cambio, hubo agujas. El espectro negro nunca parecía quedarse sin ellos, golpeando a todos a la vez en un aluvión. Los disparos resonaron contra el fantasma giratorio, que bailaba a través de ellos, mientras sostenía una cosa larga que parecía un palo en su derecha. Algunas cosas golpearon, otras no, pero nada pudo detener a la criatura. Luego, las agujas se detuvieron y el palo fue lanzado hacia adelante. Golpeó a uno de los rehenes, sacándolos del camino cuando un villano trató de agarrarlo, presumiblemente para amenazar a la bestia. Luego, el monstruo movió los faldones de su abrigo hacia atrás y hacia arriba, las manos desaparecieron por un momento antes de regresar con un par de palos. Estaba a solo 3,5 metros de ellos ahora, y las balas eran cada vez más difíciles de esquivar. Afortunadamente, algunos de los idiotas comenzaron a usar peculiaridades en lugar de armas. El Canab se reformó en sus manos mientras su postura se enderezaba, pronunciando sus primeras palabras. Estilo de violencia, 4º grado. Boom mi breaker. Dio un paso adelante, balanceando su palo hacia adelante, hacia abajo y luego hacia arriba en un arco inverso como un golpe de palo de golf, hacia el líder. El club volador le destrozó el tobillo y volteó todo su cuerpo, empujándolo del suelo y convirtiéndolo en un escudo humano para el monstruo. Las balas y los golpes se estrellaron contra el criminal desde atrás, sus supuestos aliados hicieron tanto y luego más que la cosa que tenía delante, con el rostro tan blanco como la luna nueva e igual de oscuro. Pero su trabajo no estaba hecho. Para el siguiente criminal, empujó el Canab más allá de su cabeza como un estoque, dejando que las perillas de acero rozaran su oreja mientras permanecía cerca de su cabeza. El hombre tenía una peculiaridad que parecía crear uñas venenosas, por la forma en que se sostenía y aprovechó este aparente error para dar un paso hacia el monstruo. Mientras avanzaba, el Canab giró 90 grados hasta quedar detrás de su cabeza como una pared. La criatura agarró el otro extremo del Canab mientras esos clavos se acercaban a su pecho. Se enterraron en su chaleco justo cuando el Canab juntó sus cabezas golpeando el casco contra la cabeza. Mantuvo sus cabezas juntas para arrastrarlo, dándole un rodillazo al hombre en el estómago mientras se movían, colocando a su víctima entre él y el peligro inminente, el pobre hombre gritando como si no lo dejara irse, sus propias uñas clavándose y reteniéndolo. Pegado. Finalmente, llevó su rodilla a sus costillas, apuntando los dedos de los pies al cielo. Se abalanzó hacia adelante y lo soltó con la izquierda, pateando al hombre apenas consciente contra sus compañeros y derribándolos. Estaba caído, y la monstruosidad parecía ilesa, rompiendo su garrote en 2 pedazos y deslizándolos debajo de la chaqueta. Estaba casi listo. Saldría en cuanto aparecieran los héroes. Desafortunadamente, parecía que no recibiría ayuda en el corto plazo. Un hombre tomó a un rehén e intentó sujetar al niño por la camisa. «Deja de moverte. Deja de moverte o te juro por Dios que él». Mi gorilla agarró al niño por el cuello mientras saltaba hacia adelante, empujando al niño y al criminal al suelo. Su agarre sobre el niño luego cambió a un agarre bajo el brazo mientras tiraba al niño hacia un lado, perforando una patada en el hombre que caía. ¿Se irá a casa sano y salvo? ¡Qué considerado! Ronin arrojó al niño a un lado con poca consideración por él mientras seguía golpeando con el talón al villano, luego se dio la vuelta cuando otro criminal se abalanzó sobre él, un pinchador de cangrejos casi lo corta como una tijera. Se balanceaba y zigzagueaba, empujando a los rehenes en la misma dirección, bailando entre los criminales mientras arrojaba a los rehenes fuera de la escena, mientras se preguntaba qué diablos están haciendo los héroes profesionales. Finalmente y por último, una dama y su bebé que simplemente no se callaban. Ronin levantó el palo descartado con el que dirigió su asalto, girándolo en su agarre habitual, la mano izquierda un poco más alta que la mitad de la hoja envainada. Estos policías deberían estar disparando o arrestando, ¿qué tan complacientes son estos idiotas? Empujó con la katana envainada el plexo solar de un hombre, avanzando hacia su figura agachada, y descargó el pomo sobre su cabeza. Ronin agarró al villano por el cuello con la derecha, usando su forma como cobertura para separarse a sí mismo y a la mujer del resto de los matones. La línea de policía. Ve allí, ahora. Tuvo que darle un pequeño empujón, pero al fin, el último rehén estaba fuera del camino. Significa, audios. Ronin entró en el escudo de su cuerpo, lo puso de espaldas y giró para ganar impulso antes de soltarlo y lanzar el cuerpo a los 4 villanos restantes, derribando a uno directamente en la cabeza con todo el cuerpo.
El aparecido corrió tras el cuerpo, saltando de la pila de cadáveres para ganar impulso y rebotando como un trampolín hacia un poste indicador. Puso sus pies debajo de él y se lanzó hacia la escalera de incendios, agarrándola con una mano y balanceándose hacia arriba, desapareciendo cuando la policía finalmente se hizo cargo con algunas balas perdidas en su dirección. No miró hacia atrás y ni siquiera pensó en detenerse hasta que los edificios fueron demasiado pequeños para seguir corriendo de techo en techo. Se deslizó por uno, rodó por la caída y se puso de pie antes de golpear las alcantarillas. Con un poco de suerte, solo se le vería en las noticias del Canal 3 como una historia paralela. Y eso, caballeros, Mignit y Recovery Girl, es por lo que creo que deberíamos transmitir a Ronin. Nezu tocó la presentación que había preparado en un tiempo récord. Con el público buscándolo, lo encontraremos mucho más rápido, y su imagen debería evitar perder el control como la de Stein. Hay algo aquí que no debería gustarme. No sé qué es, pero no me gusta. Mignit miró el tablero con los ojos entrecerrados, apenas consciente. Solo tuvo que sentarse a un lado y noquear lentamente a los captores mientras el justiciero al que se suponía que perseguía, Ronin, hacía todo el trabajo. ¿Qué tal lo inútiles que nos veíamos? Aizawa la respaldó. Había sido regulado principalmente para detener peculiaridades, pero ni la policía ni Ronin parecieron darse cuenta. Detuvo cualquier intento de uso de peculiaridades al registrar a quienquiera que intentara usarlo, independientemente de si el Aseread lo obtuvo o no. ¿Cuál era su peculiaridad? Resistencia tal vez, para pasar de un robo a esconderse, pelear y luego correr tan rápido. No estoy seguro de que incluso Aizawa pueda hacer eso normalmente. Powerloader arrojó lo que vio, con Aizawa sacudiendo la cabeza. Sus ataques eran todos artes marciales o artes marciales adaptadas, tan extraño como su elección de nombre para ellos. Bunmi Breaker. ¿Qué tipo de nombre es ese para alguien con una estética japonesa? Aizawa negó con la cabeza. Aún así, necesitamos abordar su fama. Presente Mick sabía mucho sobre la prensa, para sorpresa de nadie. Si no lo hacemos, los medios de comunicación se aferrarán a él y nos darán una buena bronca. Jueguen con lo que hicimos nosotros y la policía, minimicen lo que hizo si no queremos ser el hazmerreír. La mayoría del personal estuvo de acuerdo, todavía mirando nerviosamente a Nezu murmurando y planeando. 5455, va a ingresar a la escuela secundaria, entrenado en artes marciales y armamento extraño. Parecía personalizado, por lo que hay un nuevo armero o todo está hecho a sí mismo. Hacer una referencia cruzada de artistas marciales con personas que podrían obtener estas armas, y luego... la ropa. La mayor parte de la ropa estaba hecha de otras piezas, por lo que no era una persona rica. O, encontraría a ese Ronin. Recordad sus palabras, lo encontraría. Capítulo 30. Mi gorilla, no, Ronin estaba más allá de sí mismo. Ese incidente en el que él y algunos rehenes casi reciben un disparo. Había héroes allí como él pensaba. Mignit, Eraseread y Powerloader lo habían estado persiguiendo, pero no hicieron nada para ayudarlo a acabar con los verdaderos criminales. ¿Qué diablos pensaron que esta idiotez era una película? ¿No se supone que solo debes ver a las personas recibir un golpe en la cabeza por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? Dios, y dejó que esos héroes de porquería lo atropellaran en las alcantarillas. Si supiera que eran tan malditas, al menos les habría cortado una rama y la habría tirado a la alcantarilla para que tuvieran que pescarla. Las noticias proyectaron la historia, con entrevistas sobre cómo usaron sus malditas peculiaridades para ayudar. En este punto, All for One debería simplemente tomar sus peculiaridades y ponerlas en señales de lo buenas que serían. De modo realista, los héroes que lo perseguían probablemente no podrían hacerles nada a los villanos en la calle. Powerloader no era un héroe de lucha incluso cuando tenía su traje mecánico, y esos criminales habían estado acumulando calor. Sin embargo, a algunos héroes no se les ocurrió usar chalecos antibalas. Eraseread podría incluso haber usado su peculiaridad, pero Mignit al menos podría haber corrido hacia ellos y noqueado a todos antes de que todo saliera mal. Con pensamientos como estos, no era de extrañar que quedarse dormido fuera tan difícil. No tomaría ninguna prueba para la escuela a la que quería ir, solo echaría un vistazo alrededor. Estaba cerca de algo que quería ver, algo que realmente podría ayudarlo. Mi gorilla ya había enviado su papeleo a la escuela secundaria, y todo su día en clase fue solo UA esto y UA aquello. La escuela secundaria de la UA en realidad no era muy buena, solo era famosa y grande. Demasiado grande, a juzgar por su fácil intrusión. Bakugou se veía engreído y mi gorilla se sentía violento.
No se sentía bien cuando estaba a punto de ir a una de las escuelas más violentas de los libros. Si a sus maestros les importara una basura, le advertirían a Midorilla, quien era el segundo en toda la escuela sin peculiaridades o no, y le dirían que se fuera a otro lado. Oh sí. Este lugar iba a cerrar pronto si tenía que cortarlo en pedazos él mismo. Midorilla sonrió al tablero. No sería solo un estudiante modelo de ahora en adelante, sería el perfecto Gimp sin peculiaridades. Imperceptible, sin pretensiones. El tipo del que no te darías cuenta te apuñaló hasta que su sonrisa se abrió paso. La escuela estaba llena de gente fumando sin importar la hora. Señales de lucha, señales de drogas y señales de pandillas cubrían las calles. Parecía un cordero entrando en el matadero. Llegó a ver algunos gyarus reales. Fue algo sorprendente ver su multitud de colores para el cabello, el maquillaje y los atuendos. Hizo difícil averiguar cuál era el uniforme real ya que nadie lo siguió. A continuación, delincuentes. Gente ruidosa, una multitud de género mixto. Lo miraron como si estuvieran ansiosos por sacarle los dientes a golpes, pero caminaba bastante rápido para un tipo de su tamaño. 7 punks habían jugado una vez un juego de pinball con él como la bola, Midorilla ni siquiera quería pensar en lo que 20 de ellos le harían. Ni siquiera tenía armas para defenderse. Por último, bueno, señaló por último, estaban en todas partes, la razón por la que vino aquí. Gánsteres. El trato real, tatuajes y todo. Por eso vino aquí, para tener fácil acceso a gánsteres reales. Sus actividades de vigilante deberían ser bastante fáciles si mantuviera un oído abierto a su alrededor. Ronin sonrió como un lobo hambriento, pero Midorilla no lo dejó escapar y obligó a su rostro a permanecer erguido y neutral. Aún no. El director de la escuela estaba claramente emocionado de tener un estudiante con buenas calificaciones. Parecía cansado, y claramente se ocupaba principalmente de estudiantes que no podían ir a ningún otro lado. Tomaría a un buen estudiante sin peculiaridades sobre Bakugou cualquier día, y es por eso que le gustaba a Midorilla. Los maestros. Los profesores le aseguraron que no todos los mafiosos eran estudiantes. Era principalmente una profesión femenina, pero casi todos aquí parecían capaces y te destriparían en un abrir y cerrar de ojos. Le dio algo que buscar, y estos mafiosos mayores y las esposas de mafiosos podrían tener buena información. Aunque por qué se convirtieron en maestros estaba más allá de él. Un recorrido por los campus por su cuenta. La sombra se deslizó por los pasillos en su mayoría abandonados y maltratados, sorprendida de lo preciso que había sido el anime por una vez. Este lugar en realidad parecía que había una pelea todos los días, y estaba sucio. Cómo pasó las inspecciones de salud estaba más allá de él, pero eso era irrelevante. A Ronin, que había nacido empuñando un cubo de basura contra un charco de porquería verde, era como en casa. Las calles eran su territorio, y esto era mucho más acogedor que eso. No hay héroes que se asomen al azar por su ventana y lo asusten. No hay grandes pandillas que intenten matarse unos a otros. Solo unos niños tontos, tratando de encontrar un lugar en el mundo. ¿Cómo podía tener miedo de eso cuando era uno de ellos? Se rió entre dientes mientras miraba los restos que se suponía que eran un tablón de anuncios. Tantos clubes. El Club Jiji, el Club Toxin Lover, solo eran bandas que pretendían ser clubes. Había unos cuantos de verdad mezclados, uno de judo, un nedo. Quien haya escrito esto tenía una letra horrible. Escribió todo en su cabeza y notas, volviendo a agradecer al director de la escuela antes de irse. Menos de un mes hasta la graduación. Se preguntó cómo pasar su tiempo mientras giraba lo que parecía un lápiz entre sus dedos, un truco que practicó durante horas. La delgada aguja negra pareció multiplicarse en 2, luego se extendió como un abanico en 5. Será mejor que empieces a limpiar este agujero de porquería hasta entonces, ¿eh? Ronin se rió, deslizando las agujas mientras se movía, manteniendo siempre una para jugar. Se sentaron en un gran auditorio, con Midorilla sintiendo bolas de saliva y lápices pegándole en la nuca casi cada segundo. A este ritmo, no necesitaría ningún suministro cuando se transfiriera si pudiera hacer algunos cuadernos con las bolas de saliva. Recibieron su pequeño discurso de graduación, y Ronin resistió el impulso de arrojar una aguja directamente al estúpido cuello del director. Nada letal, solo doloroso, salió de sus pensamientos más oscuros cuando el hombre finalmente terminó con esta cosa. Tenía bandas contra las que luchar y guardias armados a los que comprar. El segundo se había roto hacía 3 días y no podía encontrar una razón para posponerlo más. Hizo una matanza con la mercancía que vendía. No era rico, pero podía comprar un auto barato si lo invertía todo.
Ronin y Midoriya no tenían en qué gastar el dinero. Midoriya todavía estaba tratando de planear su próxima arma para convertirse en algo para lo que no podía pensar en un nombre. Una referencia en la nariz, Devil Arm. Algo seguro y genérico, arma mágica. Un poco raro, un Suleater. Eso tenía más sentido, porque tenía una peculiaridad, que podría considerarse parte del alma debido a la influencia o vínculo que había entre la personalidad y la peculiaridad, enfocar. Se aclaró la cabeza cuando lo empujaron a un casillero, tal vez no enfocarse también estaba bien. Midoriya se sorprendió de que la escuela a la que iba, Ishiyama High School, en realidad tuviera uniforme. Casi nadie lo compró y menos aún lo usó, pero Midoriya se lo puso casualmente, mirándose en el espejo. Así que su corbata estaba un poco torcida, ¿realmente importaba? Su mamá le dio el almuerzo antes de que intercambiaran abrazos. Ella había estado preocupada de que él fuera a una escuela nueva, incluso peor, pero él fue muy bueno convenciéndola. Su confianza era genuina, lo que hizo que convencerla fuera mucho más fácil junto con el tiempo que pasaron juntos. Ella lo despidió mientras bajaba las escaleras, Midoriya se despidió con una sonrisa. Ronin se giró y volvió a enfocar. Podría haber optado por la opción violenta, pero no quería estar en el radar de los héroes. La mejor manera de hacer eso, era ser un héroe fanboy. O un pinchazo engreído, tal vez ambos. Ronin frunció el ceño mientras ajustaba el uniforme, moviendo el dorado que tenía para indicar su año. Parecía lo único que todos usaban, tal vez para establecer un orden jerárquico. Sin embargo, estaría en el fondo sin importar el año, la experiencia se lo decía. Aún así, ya no le molestaba. Podría lograr un trabajo seguro y fácil como oficinista o algo así. Un armero podría ser más adecuado para sus gustos, pero eso lo llevaría de regreso a Ronin, ¿y quién lo contrataría? Entonces, podría enfocar su vida en ayudar a los demás. No solo peleando, salvando vidas, como lo hizo en el escenario de los rehenes. Él no tuvo que pelear todas las batallas para ganarlas. La sonrisa de Midoriya se extendió mientras caminaba hacia el pozo negro que era Ishiyama. Pasó directamente por encima de las peleas, el tabaquismo y el flagrante abuso de drogas, sin molestarse en tomar notas físicas todavía. Sería demasiado sospechoso. Sin embargo, el primer día de clases y ya 2 chicos noqueados en su camino a la escuela. Midoriya revisó su horario para asegurarse de su habitación y entró, el quinto allí. Nadie le prestó atención, por lo que eligió el segundo asiento delantero en el medio. Por la ventana está reservada para protagonistas y cabezas huecas. La fila de asientos al lado era para intereses amorosos. La pared del fondo es para personajes maliciosos y rivales amorosos. La primera fila es para los nerds y la parte de atrás es para los alborotadores. Todo esto era parcialmente un cliché, pero algo de eso era cierto, como el frente contra el reverso, y lo de los cabezas huecas. Las personas que tendían a desconectarse se colocaban junto a la ventana, donde podían desconectarse fácilmente comenzando por las nubes, los pájaros o algo así. Su asiento, segundo de las 4 filas desde la entrada, era el personaje genérico olvidable. Más adelante y él se estaría presentando, más atrás y era obvio que se estaba escondiendo. Un buen término medio. Finalmente, las peleas y las conversaciones se hicieron más fuertes a medida que se llenaba el edificio de la escuela. Se suponía que habría una orientación, pero los estudiantes hace 2 años rompieron el auditorio y no hubo orientación. Midoriya vio a duros, rudos y tontos entrar por la puerta hasta que hubo 17 de ellos, la clase 1A. Lo mejor que Ishiyama tenía para ofrecer, los excrementos más brillantes de la alcantarilla. Probablemente se suponía que habría más, pero alguien decidió saltarse la clase. Midoriya adivinó 3, por las sillas vacías. Muy bien, escuchen, fracasos. Alguien que parecía haber estado fumando toda su vida como profesión entró en la habitación. Sus ojos estaban hundidos y cansados. Todos ustedes saben por qué están aquí, porque nadie más tomaría sus estúpidos traseros excepto nosotros. Todos ustedes probablemente nunca van a trabajar un día honesto en sus vidas. Lluvia en la enseñanza del optimismo, no te detengas. Llamada de rol. Midoriya dispuso sus notas, escribiendo rápidamente mientras la gente hablaba, juntando los nombres y las caras. Incluso ahora, todos sus compañeros de clase tienen una página. Su maestro también lo hizo, y parecía que podría ver esa peculiaridad muy pronto si la gente no se callaba. Está bien, tristes sacos de basura, escribiré su trabajo en la pizarra. Incluso ustedes, idiotas, pueden leer, y si no pueden, esa es la tarea de hoy.
El maestro encendió un cigarrillo y se puso a trabajar, su marcador rápido y limpio como un silbato. Eran preguntas sobre los primeros capítulos del libro. Fin de semana, entrégalo. Cualquier pregunta es fantástica. Ni siquiera esperó, simplemente se fue. Tan pronto como el hombre, que ni siquiera se molestó en nombrarse a sí mismo, se hubo ido, la sala se involucró. Algunas personas se desafiaban a peleas, mientras que otras se ponían al día con viejos amigos. La mayoría de estas personas ya se habrían conocido. Dos muchachos pelearon por un asiento junto a la ventana, sin importarle el omnipresente maestro de lucha de artes marciales durmiente de alguna manera en la escuela secundaria, que siempre se sentaba al final de la fila de la ventana. El fondo lejano significaba su misterio, mientras que la ventana indicaba lo poco que prestaban atención. La suya estaba construida como una nevera, ni siquiera uno de los tipos fríos y silenciosos. Aún así, nadie se metió con él. Eso es hasta que un imbécil comenzó a causar problemas con todos. Ay, todos somos rudos, ¿verdad? Pero ¿quién en esta sala es el más rudo? El silencio golpeó la habitación como un rayo, y fue ensordecedor. Todo lo que continuó fue el rasguño del lápiz de Midoriya, confundido por la tarea. ¿Era eso realmente? Terminé en 12 minutos. Me tengo que estar perdiendo algo. Mientras Midoriya revisaba 2 veces su trabajo, los otros idiotas comenzaron a congregarse. Oye, para ser un buitre no eres malo, cerebro de pájaro. Tiene razón, esta clase necesita aclarar algunas cosas. Todas las personas que prestaron atención estuvieron de acuerdo. ¿Qué, vamos a hacerlo ahora mismo? Un muñeco de nieve consciente habló, fumando un cigarrillo. Rey de la colina. Rondas. Pelea. Siguieron hablando y hablando mientras Midoriya comenzaba a hacer la tarea de la próxima semana para asegurarse de que fuera similar y que no le faltara nada. Hice el segundo en 9. Algo está definitivamente mal. Se las arreglaron para organizar un soporte completo y arrojaron todos los escritorios a un lado, dejando solo 2 cuando Midoriya se deshizo de la tercera tarea, comparando la primera y la segunda. Se supone que estos toman una semana, ¿verdad? Ni siquiera está a la mitad, está bien, está a la mitad del primer periodo. ¿Cómo es tan fácil? Todas las bandas menores tendieron una trampa a su persona. Los gyarus, los amantes de la moda que parecían ser la versión masculina de un gyaru, los fanáticos del fitness y las pandillas violentas. Había 4 de ellos que se instalaron dentro de un anillo improvisado. Sucedían cosas similares en toda la escuela, ya que la gente elegía bandos. Quienquiera que ganara obtendría la racha de la clase, por lo que era bastante importante. Sin embargo, nadie molestó al gigante dormido en la esquina, y nadie notó al estudiante de cabello verde que buscaba en el escritorio más información sobre por qué todo era tan fácil y estaba en la semana 5 del trabajo de clase, o por qué el libro estaba en un nivel de lectura unos pocos grados atrás. Justo cuando los 4 eligieron quién pelearía con quién, alguien abrió la puerta. Yo. Lo siento, sensei, un tren se cayó en mi viaje y explotó, lo juro, yo, ¿qué diablos extraño? El estudiante más nuevo tenía una cicatriz en la ceja y un mechón de cabello morado que parecía prácticamente vivo. También usó el uniforme real, aunque incorrectamente y al revés como si fuera una camisa de cuello alto. Estamos eligiendo a los más fuertes de la clase. ¿Quieres intentar correr? El difunto estudiante parpadeó, frotándose la nuca. ¿Intentar correr? De ninguna manera, hombre, soy demasiado perezoso, solo camino. Además, más fuerte con algo como esto. Apenas nos conocemos. Pisoteó una silla volcada, la silla rebotó en el suelo y giró antes de aterrizar sobre sus patas justo cuando él caía sobre ella. El nombre es Shinju, la peculiaridad es rotar. Sal Middle School, y la mano derecha de 7 diferentes escuelas más fuertes. Diría que soy el mejor selector de clase que existe. Los otros estudiantes divagaron mientras los 4 líderes reunían sus puntos. Soy Hina y el flash de mi peculiaridad. Vengo de, no estoy muy seguro, el cartel se ha quemado durante años. El de industrial. ¿Por qué es todo tan simple? Esto es para niños en la escuela primaria, ni siquiera para los de secundaria. Midoriya estaba siendo golpeado. Esa era la única explicación. Esto era tan simple que le estaban haciendo una broma. Trituradora y trituradora. También Salt Middle School. El estudiante de secundaria tenía más músculos que un caballo y se veía tan serio como una estatua. Oye, me saltaste. Soy Yu, y mi peculiaridad es el brillo. Y ese letrero, Hina, dice Ishiyami. ¿Cómo lo olvidaste? Es casi exactamente igual que esta escuela.
¿Cuál es el nombre de esta escuela? ¿Y por qué sigues hablándome? Estamos en Ishiyama, y mi nombre es Yu, maldita. Presta atención. El Gyaru parecía estar completamente serio y orinando a la vez, era un acto de equilibrio notable. Soy Usagi, y mi peculiaridad es Aokeyes. También vengo de las calles de Salt Middle School. Todos se tomaron un momento para mirar al hombre llamado Bunji. Con una peculiaridad llamada Aokeyes. Para hacerlo un poco más confuso, tenía cabeza de buitre y fue quien empezó todo esto. Cállate. Mi peculiaridad no salió hasta que ya tenía el nombre. Toda la clase tenía el mismo pensamiento mientras lo miraban. Esa no es la parte más rara. ¡Ey, todos! Nos faltan algunas personas, por lo que este sistema no parece el más preciso, ¿entiendes? Shinju sacó un cigarrillo blanco y lo desenrolló para revelar el chicle que había introducido de contrabando. Todos sabían que masticar chicle estaba en contra de las reglas de la escuela, mostrando lo mal que realmente era. Tengo que tirar mis 2 centavos aquí, ¿entiendes? ¿Qué diablos son unos centavos? No se preocupen. Digo que todos ustedes están viendo esto mal. Shinju hizo girar el envoltorio en su dedo, admirándolo. Todos quieren ser los más fuertes, pero nadie sabe realmente lo que eso significa, ¿entiendes? ¿Qué se supone que significa eso? Dejó que esto se hundiera soplando una burbuja, recostándose en su silla y tratando de levantar los pies sobre el escritorio que no tenía. En lugar de eso, se volteó hacia adelante y aterrizó de nuevo en el medio de la habitación. Ni siquiera se inmutó, para mostrar lo genial que era en realidad, y masticó la burbuja que hizo. Más fuerte, como el cuerpo más fuerte. Eso es genética y tiempo pasado en el gimnasio. Más fuerte, como la peculiaridad más fuerte. Eso es aún más suerte. Levantó el dedo, haciendo girar el envoltorio cada vez más rápido. Todo eso es útil para una pelea, seguro. La fuerza te hace fuerte, ¿quién jodidamente lo diría, verdad? Pero en un lugar como este, en lugares como este, hay una fuerza aún mayor. Todo su cuerpo giraba como si estuviera bailando breakdance, girándolo y poniéndolo de pie mientras se paraba con confianza en medio de la clase, acumulando tensión como un maestro. Todo el mundo, les gustara o no, escuchaba aunque fingieran dormir. No, si estaban teniendo un ataque de ansiedad por haber terminado con las primeras 7 partes antes de que terminara el primer período simplemente comparando la tarea y transfiriendo su trabajo, sin embargo, entonces todavía estaban felizmente inconscientes de todo. La verdadera fuerza en una pelea no es cuánto puedes repartir, sino cuánto puedes aguantar a todos. Sin embargo, no el cuerpo, la mente. Tienes ese enfoque inquebrantable, jodidamente imbatible. Se golpeó la cabeza, que sangraba por haber caído sobre su trasero, pero siguió predicando. Así que todo lo que tenemos que hacer es averiguar quién tiene el mayor enfoque y esa idiotez, ¿verdad? Usagi dijo. Sí, Usagi, en realidad, ¿tienes un apodo? Es un poco difícil tomarte en serio. ¿De qué estás hablando? Soy un delincuente. Claro que sí. ¿Qué delincuente no tiene un título genial? Se paró lo más recto posible y casualmente apuntó su pulgar hacia su pecho. Me llamaron el salmón, porque fui contra la corriente. Todos lo miraron por un momento antes de asentir. Muy bien, Usagi. Aún así, necesitamos un método para averiguar quién tiene más, ¿no es esto voluntad? Necesitamos un método para descubrir quién tiene más fuerza de voluntad. Cruiser habló tan alto como parecía, y el refrigerador que dormía en la esquina murmuró algo. Ahora puede que no tenga mi propio grupo, pero tengo mi propia persona a la que quiero enviar, y no soy yo. Al diablo con esa estupidez de líder. Para mostrar lo rudo que era, Shinju se puso el chicle en la parte posterior de la cabeza para detener el sangrado y sacó una navaja, abriéndola para revelar otro chicle en lugar de una cuchilla. Esta era la verdadera porquería, tan pegajosa que era imposible quitarla. Solo los verdaderos rudos introducen eso de contrabando en la escuela. Oh, uno de nosotros. Estoy abrumado, Soji, cállate, idiota Gyaru, ni siquiera podría sacar agua de una bota si las instrucciones estuvieran en el talón. ¿Estás tratando de aprender nuestros nombres? Hina y Yu parecían tener una historia, a juzgar por cómo reaccionaron los lagos casi de manera estándar entre sí. Incluso sus lacayos parecían tener sus propias prácticas estándar entre sí. Aún así, Shinju continuó con su discurso. Estoy hablando de alguien que no ha dejado de mostrar su fuerza de voluntad sobre todos nosotros desde que entré, y apuesto a que aún más. Iba a explotar otra burbuja de pausas dramáticas, pero lo habían hecho por él. Solo hay uno que lo tiene abajo.
¿El maestro que se rindió con nosotros antes de que pudiéramos intimidarlo? Adivinó Usagi. ¿Alguien en una clase diferente? Cruiser aportó sus 2 centavos. Yo. Tú no eres yo, no estoy diciendo eso, maldita estúpida. Mi nombre es Yu. Esos 2 ni siquiera estaban en el tema. La persona de la que estoy hablando es Iis. Levantó la mano hacia el cielo y luego giró, señalando a Izuku Midoriya, que trabajaba atentamente y estaba confundido. Ese tipo. Todos se tomaron un segundo para reconocerlo, se dieron cuenta de que era un nerd y luego se echaron a reír. ¿Ese tipo? Parece que apenas puede soportar mi peso. ¿En serio? ¿Estudiando? Aquí. ¿Cuál es el punto? Su sentido de la moda es horrible. Oye, no digas las mismas cosas que yo. Miren de cerca otra vez, damas, caballeros, y ese oso en la esquina. Se dio la vuelta como una bailarina mientras se movía hacia el escritorio antes de golpear con confianza una mano sobre él. Este tipo no solo ha estado estudiando todo el tiempo, sino que también es el único al que no le importa toda esta idiotez más fuerte. Miren esta cosa verde que parece brócoli. ¿Alguno de ustedes los reconoce? Contempló un mar de cabezas que sacudían. Eso significa que este tipo no está aquí porque es de una escuela de porquería. Este chico malo fue enviado aquí desde otro lugar por una idiotez. La multitud estaba empezando a ver su punto. Pero ese nerd está estudiando ahora mismo. ¿Qué tan duro puede ser realmente? ¿Qué tan duro puede ser? Esa es una gran pregunta, amigo. Adoptó una mirada filosófica solo superada por la caída de la encía y el reinicio del sangrado. Un hombre sabio dijo una vez que cuando ves un león descansando entre una manada de conejos, nadie piensa nada del león. Pero cuando un conejo solitario está descansando en medio de una manada de leones, ves esa porquería y piensas maldita sea, ese es un conejo rudo. Todos estaban ahora parcialmente convencidos, por lo que expuso su verdadera razón. Además, si un nerd está a cargo, ¿quién nos impedirá hacer lo que queremos? Ahora todo el mundo estaba animando a tener un nerd por líder. Además, como figura decorativa, cada vez que alguien tenía un problema con ellos, él recibía una paliza en lugar de ellos. Realmente fue lo mejor. Todos vitorearon cuando Shinju se derrumbó, levantando el pulgar débilmente mientras lo llevaban a la enfermería, el héroe del 1A. En lo que ahora era el frente de la clase, ya que todos los demás escritorios estaban tirados a los lados, Midoriya se frotó la cabeza. ¿Por qué es esto tan aburrido?